Bueno, jóvenes, módulo número 2, ¿de acuerdo? Bombas, ¿ubicaron en el apunte? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, tanto el módulo 2 como el módulo número 3 son una aplicación de los principios fundamentales. Entonces, vamos a ir bastante rápido, y como la mayoría de las ecuaciones que hay en esta materia son álgebra, hay muy poco de cálculo. Entonces yo doy los conceptos físicos y las aplicaciones de ingeniería y ustedes van siguiendo el apunte, ¿de acuerdo? Para que nos dé el tiempo. Básicamente es eso. Entonces, bueno, las estaciones de bombeo, ustedes ya saben cómo es un esquema de una estación de bombeo. Uno tiene un reservorio inferior. Este es el concepto de una estación de bombeo, ¿no? Uno tiene una bomba, una válvula de pie, y luego uno tiene un reservorio superior a una distancia determinada. Y el objeto de la estación de bombeo es uno dibuja la tubería así, de esta forma, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, jóvenes, uno tiene una válvula de pie, uno tiene las bridas donde van las bombas. En general, aquí uno tiene una válvula de corte y aquí tiene una válvula de corte para poder sacar la bomba. Y luego de la válvula de corte uno podría tener, por ejemplo, una válvula de regulación, por ejemplo, ¿no? Una válvula de regulación en algunos casos. En otros casos uno tiene el instrumento de medición, puede tener un manómetro y podría tener un caudalímetro, por ejemplo, un caudalímetro. Y por supuesto el dibujo está fuera de escala. Y aquí hay una válvula que puede ser una válvula check, ¿no? O sea, de no retorno, una válvula de no retorno, o también una válvula de protección contra golpe de ariete. Entonces, esta es una válvula check o una protección de golpe de ariete, ¿no? Entonces, haciendo el dibujo ahora a escala, esto podría ser así, digamos. Así se ve mejor, ¿no es cierto? Y esto viene así. Entonces, claro, cuando uno ve este dibujo así como lo estoy haciendo, uno tiene, fíjense, aquí tiene, voy a marcar con rojo las válvulas. Tiene una válvula de pie, una válvula de corte, otra válvula de corte, una válvula de regulación. Luego tiene los instrumentos de medición, un manómetro, un caudalímetro, y luego tiene una válvula de protección que puede ser una check o de no retorno, ¿no es cierto? Luego uno tiene accesorios. Por accesorios, fíjense, uno tiene un codo, aquí tiene otro codo a 45 grados, uno tiene un codo y tiene la desembocadura, y aquí tiene, y también tiene las bridas de interconexión de la bomba. Entonces, fíjense que en un sistema de bombeo, además de la bomba, con sus órganos auxiliares, que ya vamos a ver cuáles son, ¿no? Uno tiene tuberías, uno tiene accesorios, uno tiene válvulas de distinto tipo y uno tiene instrumentos de medición. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, el sistema de bombeo está compuesto por todos estos elementos. No es solamente la bomba con sus órganos auxiliares, ¿no es cierto? Sino que está compuesto por todos estos elementos. ¿De acuerdo? Por todos estos elementos. Bien. Ahora, cuando uno habla de tuberías, uno está hablando de materiales. Uno puede tener distintos materiales. Hoy
Hoy el tema materiales es toda una ciencia. Entonces uno puede tener materiales, distintos materiales a considerar. Uno tiene espesores. Y en materiales, a ver, empecemos. Uno puede tener acero, puede tener fierro fundido dúctil, puede tener hierro galvanizado y puede tener plásticos. Y dentro de los plásticos puede tener polivinilcloruro, PVC, puede tener polietileno de alta densidad, o en inglés HP, High Density Polyethylene, o puede tener, por ejemplo, polipropileno, o puede tener plástico reforzado con fibra de vidrio, PRFD. Bueno, esto es lo que uno, y por ahí hay otro material que se usa, ¿no es cierto? Pero estos son los más comunes, jóvenes. El acero soldado en general, este puede ser un acero soldado o puede ser un acero roblonado. El roblonado se usa muy poco, hoy se usa el acero soldado. El fierro fundido dúctil, que cada vez se usa menos porque está siendo sustituido por el PRFB. El hierro galvanizado, que sí se usa mucho en instalaciones pequeñas. Y los plásticos es el nuevo mundo, ¿no? Donde está el PVC y el polietileno de alta densidad, que se usan sobre todo en agua potable. El polietileno de alta densidad y el polipropileno, que se usan sobre todo en riego de baja presión. Y el PRFB, que tiene un uso sobre todo en tuberías de gran diámetro y de alta presión, que sustituye al FFD, es la competencia del FFD. ¿Se entendió el tema de los materiales? Sí, se entendió. Ahora, cuando uno analiza la tubería, no hay que olvidarse que la tubería uno la dibuja de esta forma, pero en la práctica, jóvenes, uno dibuja la tubería así, ¿no? Pero si uno agranda la tubería, esa tubería tiene un espesor. Tiene un espesor T. Entonces, eso lleva a definir un diámetro interior y un diámetro exterior. Y el diámetro exterior es el diámetro interior más 2 veces el espesor. Entonces, cuando uno analiza las presiones internas, porque la tubería puede estar sometida a presiones internas y presiones externas. Entonces, si la tubería, ahora dibujamos el eje, y en general hay un diámetro que es el diámetro nominal, que es el que aparece como referencia, que muchas veces es el diámetro del eje, pero no siempre coincide. No siempre coincide. Esto es lo que se llama el diámetro nominal, ¿no? Ahora, también las tuberías se definen por la relación entre el diámetro exterior, ahora vamos a ver por qué, el diámetro exterior y el espesor, es lo que se llama el SDR, Standard Dimension Ratio. Es el diámetro exterior sobre el espesor. Bueno, cuando uno analiza la presión interna, aplica toda la teoría de tubos de pequeño espesor. Entonces, cuando uno analiza la presión interna, si esta es la presión interna, entonces el diámetro que juega es el diámetro interior. Pero si uno analiza la presión externa, que es esta, el diámetro que juega es el diámetro exterior. Y fíjense que como la carga crítica es la carga de compresión, porque el tubo falla por pandeo de tubos, entonces el diámetro exterior es el que juega, por eso la relación de dimensión estándar, SDR, que tiene que ver con la resistencia de la tubería, se define con el diámetro exterior. Bueno, con relación acá me olvidé
aquí me olvidé poner que también hay elementos de unión, elementos de unión. Dentro de esto están las juntas G-Volt, que compatibilizan tubería espiga-espiga. Si yo tengo una tubería espiga-espiga, ¿cómo compatibilizo esto con una junta G-Volt? Y luego están las juntas universales, que las juntas universales permiten la compatibilización espiga-espiga o espiga-brida o brida-espiga, cualquiera de las opciones de unión. Bueno, creo que no me estoy olvidando nada. Entonces, el diseño de la estación de bombeo, jóvenes, o del sistema de bombeo, incluye la definición de todos estos elementos. O sea, primero uno tiene que decidir la bomba más los órganos auxiliares. Pero la definición de esto está íntimamente vinculado ¿con qué? Está íntimamente vinculado con la selección de la tubería, las válvulas, los accesorios, los instrumentos de medición y todo lo que expliqué. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Bueno. Ahora, ejemplos de sistemas de bombeo. Bueno, uno de los más simples y que ampliamente utilizado en toda la zona de Santa Cruz son los pozos perforados. Es decir, uno tiene el terreno natural y si uno cava a una cierta altura, uno encuentra agua. Es lo que se llama el nivel freático, NF. Entonces uno perfora y hace el encamisado del tubo. Y en los lugares donde hay estratos muy favorables, muy permeables, se ponen filtros. Todos los lugares donde hay estratos permeables, no es en todo el estrato coral, ¿no? Uno pone filtros. Bueno, y uno aquí baja la tubería, y ya veremos por qué es así. Y aquí pone la bomba con el motor. Bueno, y aquí uno en general tiene el apoyo. Aquí en general hay un codo y aquí hay una bomba, una válvula de regulación y después debería venir un manómetro y después un caudalímetro. Si el caudalímetro no es electromagnético, aquí podría ser necesario y es un caudalímetro, por ejemplo, de molinete, entonces ese molinete puede ser dañado. Entonces en general aquí viene un filtro en Y, para limpiar y proteger, y aquí viene todo esto con brida, ¿no? Y aquí viene el caudalímetro de ahí sale, y hay que cumplir distancias, ¿no? Bueno, entonces este es un típico ejemplo de un pozo. Entonces cuando el pozo la bomba empieza a funcionar, y la bomba que está aquí abajo empieza a operar, el nivel freático desciende y se estabiliza en un nuevo nivel, que se llama el nivel dinámico. Y aquí se forma, si uno dibuja esto en 3 dimensiones, esto es un cono de depresión, que es una cosa así, se ve, ¿no es cierto? Se forma un cono de depresión, ¿no? Donde uno pasa del nivel estático, freático o nivel estático, uno pasa al nivel dinámico. Y por supuesto el nivel dinámico tiene que estar tiene que haber una sumergencia que proteja la bomba para que la bomba no opere sin agua. ¿Se entendió? Por supuesto, de aquí esto puede ir a una red, o podría ir a un tanque semienterrado, o podría ir, en caso de poblaciones pequeñas, podría ir a un tanque elevado. Un tanque compuesto, por ejemplo, con un tronco de cono. Así. Y aquí perforado. Bueno,
o puede ser de otra forma. Esto se usa solamente en poblaciones de hasta 20.000 habitantes, 30.000, porque el tema es que los volúmenes de regulación requeridos, y muchas veces se requiere un tanque de cola para compensar la piezométrica, son volúmenes muy grandes, entonces no es eficiente. Hoy es mucho más eficiente bombear a un tanque semienterrado y de aquí un rebombeo con presión controlada y con variador de frecuencia. Ya vamos a ver eso con más detalle. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, ingeniero. Se va entendiendo, ¿no es cierto? Bueno, otro ejemplo, jóvenes, es la recolección de agua servida. Entonces, si esta es la calle, por ejemplo, y aquí están las casas, así, y esto es kilómetros, ¿no? Entonces, aquí uno conecta una tubería, que es la tubería de alcantarillado sanitario, que funciona a gravedad, y la tubería para que funcione a gravedad tiene que ir profundizándose hasta que llega a una cierta altura límite, ¿no? Y aquí van las conexiones, ¿no es cierto? Las conexiones de las casas, ¿no? De las conexiones de la casa se van conectando, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se supera los 6 metros, ya es muy difícil excavar, es decir, hay un límite. Si esta es la zanja, y aquí está la excavadora, que se vista de frente se la vería así, digamos, y aquí está el brazo de la excavadora, ese brazo con su cuchara, ese brazo con la cuchara, tiene una profundidad máxima con la que puede operar de aproximadamente 6 metros. O sea, tiene que ser menor o igual que 6 metros, si no, no alcanza. Entonces, para kilómetros de tuberías, el límite de la excavación es 6 metros. Algunas veces se llega a 7 metros por tramos muy cortos, porque si no, lo que hay que hacer es una excavación así, digamos, ¿no? Para que la máquina pueda bajar, digamos, ¿no? Así, y pueda bajar y llegar a los 6, 7 metros de profundidad desde aquí, digamos, 7 metros. Pero esto se usa en tramos especiales, tramos muy cortos. En la mayoría se limita a 6 metros. Entonces, cuando se llega a 6 metros, aquí se pone una estación de bombeo de agua residual. Entonces, se pone las bombas con una estación de bombeo, entonces la tubería hace esto y aquí la bomba levanta y otra vez vuelve a bajar. Una estación de bombeo, así. Y entonces el diagrama de la tubería es más o menos como un diente de sierra. ¿Se entendió cómo funciona el sistema? Sí, ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes. Después pueden tener también oleoductos para bombear petróleo. Entonces uno tiene un tanque o un pozo, ¿no? Y luego tiene kilómetros. Entonces uno bombea hasta una estación, de ahí bombea hasta otra estación, y son las estaciones de rebombeo, ¿no? Porque, claro, son kilómetros. Entonces, aquí uno tiene la primera, entonces el diagrama de la línea de energía pasa a ser también un diente de sierra, digamos, ¿no? Entonces, se bombea, aquí está la otra estación, aquí está la otra estación, entonces esto va cayendo así, y cuando está llegando casi al límite, otra vez vuelve a bombear, y ahí va cayendo. Y cuando se está llegando aquí, otra vez vuelve a enviar. Entonces, este es un típico diagrama de un típico diagrama de la línea de energía con estaciones de bombeo en serie para oleoductos. Así funciona el sistema que manda el petróleo de las zonas llanas hacia occidente. Exactamente de esta forma. ¿Se entendió? Y los diagramas de presiones, por supuesto, son estos. Esto es positivo, esto es positivo. No se permite que haya presiones negativas, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, entonces, si se hace ahora, si se plantea, si uno toma el reservorio inferior, ¿no?
Si uno tiene como ya se hizo cuando se explicó conservación de la energía y uno plantea energía entre 1 y 2, entonces la energía en 1, y este es el delta Z, planteando la ecuación conservación de la energía, uno tiene que la energía entregada por la bomba tiene que ser igual al delta Z más el delta Z más la suma de pérdidas en la impulsión más la suma de pérdidas en la succión. Y esto es lo que son las pérdidas totales, ¿no? Estas son las pérdidas totales. Y las pérdidas totales, como ustedes saben, jóvenes, se puede expresar como un tema ampliamente estudiado, se expresa como la suma de las pérdidas friccionales más la suma de las pérdidas locales. Bien. Y como ustedes saben, este U cuadrado es Q cuadrado sobre omega cuadrado. O sea que las pérdidas, la energía, puede expresarse finalmente como el delta Z más todo esto que es una función de Q al cuadrado. Entonces esto nos lleva, jóvenes, a que en el diseño haya que considerar todos los términos que están ahí resumidos y que ya expliqué, ¿no? De lo que hace a materiales, válvulas, accesorios, instrumentos. Y si uno grafica esto, uno tiene que la energía entregada por la bomba en función del caudal tendrá un delta Z. Esta es la ecuación de una parábola que tiene como ordenada al origen delta Z y luego tiene una función cuadrática donde esto es la pérdida como una función de Q cuadrado. Y esta es la curva. ¿Se entendió? Ahora, si el delta Z es 0, por ejemplo, este es un típico diagrama para este delta Z positivo, así. Ahora, yo podría tener un delta Z 0, o sea, ir y aquí la bomba, y que no haya sea horizontal. En ese caso el diagrama parte de 0. Y por último, fíjense que uno podría bombear con la ayuda de la gravedad, es decir, una rareza, que uno tenga una rareza, un depósito así, y aquí que tenga la bomba, y aquí abajo que uno tenga el depósito. Entonces, en este caso, el delta Z está ayudando. Entonces, el dibujo, si esto es H y esto es negativo y esto es Q, el delta Z parte con un valor negativo. Entonces, ayuda. Y este es el valor. Y por supuesto, esta distancia es la suma de las pérdidas. ¿Se entendió los diagramas? Esto es lo que se llama las curvas del sistema. Esto es lo que se llama las curvas del sistema. ¿Se entendió, jóvenes, o no se entendió? Sí, ingeniero. ¿Entiende? Sí, se entendió. Sí, ingeniero. ¿Seguro? Sí. Bueno, Sí, jóvenes, hasta aquí. El jueves vamos a dar la curva de la bomba, las curvas de la bomba, y con eso ya vamos a ver el punto de funcionamiento. ¿De acuerdo? El jueves damos las curvas de la bomba. ¿Se entendió las curvas del sistema y los ejemplos y cómo funciona y las variables que intervienen? Sí, ingeniero. Bueno, tienen un apunte, jóvenes, yo insisto en esto, tienen un apunte muy bien hecho. Bueno, creo yo, esa es mi opinión. Y la idea es que vayan siguiendo el apunte. Si ustedes van siguiendo el apunte, tienen una herramienta de aprendizaje muy potente, ¿no? Entonces, tienen que ir siguiendo el apunte. Y además esto, fíjense que ya es distinto. Los que hicieron mecánica racional y mecánica de fluidos conmigo, se dan cuenta que esto ya no es el nivel de matemática que hay aquí, álgebra, hay mucha álgebra y muy poquito
de cálculo, pero hay mucha física aplicada. Entonces, sobre todo es la ingeniería. Esta es una materia, jóvenes, con la que yo anticipo, yo me gano la vida. Bien. ¿Se entendió o no se entendió? Está bien, ingeniero. Bueno, jóvenes, nos vemos el jueves con las curvas de la bomba y vamos a seleccionar